Hola a todos. Hoy es lunes, 27 de julio de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, Paul Craig Roberts. Bienvenido de nuevo, Paul. Welcome back, Paul. Gracias, Nima. Paul, let me start with what has happened in the last. Paul, empecemos por lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas, por decirlo así, o 72 horas. Hubo un ataque yemení contra Aramco, una de las principales instalaciones petroleras de Arabia Saudí, que provocó una especie de enorme incendio en esa zona, y alcanzaron los objetivos. Dijeron que en esa operación se utilizaron decenas de misiles. Justo antes de entrar en directo hoy, han salido nuevas imágenes que muestran que todo sigue ardiendo en Arabia Saudí, en Aramco, y pensábamos que se debía al ataque yemení contra Saudí. We thought that it's because of the attack, Yemeni attack on Saudi Arabia. Just moments ago, Saudi Arabia announced that there were. Hace solo unos instantes, Arabia Saudí ha anunciado que, según su percepción, ha habido un nuevo ataque con drones, y Arabia Saudí ha culpado al grupo de la resistencia en Irak. Los han atacado. Y ahora mismo, como se ve en estas imágenes, de alguna manera algunas partes de Aramco están ardiendo. Y es una mega refinería en Arabia Saudí, Paul. Es muy importante para ellos. Y la combinación de lo que está ocurriendo con Aramco y el bloqueo que los yemeníes mantienen sobre su puerto está ejerciendo mucha presión, una presión tremenda sobre Arabia Saudí. Y como ves, Paul, la combinación de ambas cosas, el estrecho de Hormuz y el Mar Rojo ahora mismo, y la forma en que Yemen entró en la guerra e impuso el bloqueo a Arabia Saudí. Into the war and putting the blockade on Saudi Arabia. Bueno, en primer lugar, yo diría que esto demuestra el éxito, durante muchos años, de los estadounidenses y los israelíes a la hora de hacer que los árabes lucharan entre sí. Así que los árabes no han reconocido a su verdadero enemigo, que es Israel, y en su lugar luchan unos contra otros. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que Arabia Saudí ha cometido, en cierto modo, un error fundamental. Ahora hay fuerzas en Oriente Medio que están plantando cara a la dominación israelo-estadounidense, y eso se debe al éxito de la resistencia iraní. Así que los hutíes han demostrado ser una organización decidida y capaz. Hezbollah ha demostrado lo mismo, pese a los numerosos asesinatos israelíes de sus dirigentes. Y estos son dos factores que en realidad chocan entre sí. Así que hasta donde yo recuerdo, Nima, el ataque hutí fue una respuesta a un ataque saudí. Y fue ridículo que los saudíes se vieran arrastrados a esto, porque si Irán controla el estrecho y por tanto puede detener los flujos de petróleo, y los hutíes interrumpen el oleoducto saudí que pasa por el Mar Rojo, entonces no sale petróleo de Oriente Medio. No se trata solo del petróleo del Golfo Pérsico, se trata también del petróleo de Arabia Saudí. Así que fue un error estratégico provocar ese tipo de ataque por parte de los hutíes. Y me complace ver que los hutíes vieron la oportunidad y la aprovecharon, porque ahora nos encontramos en una situación en la que la escasez de petróleo va a ser mayor. Así que la presión sobre el resto del mundo está aumentando. ¿Y quién está pagando el precio? Mire, esta es la guerra de Israel. Ya hemos hablado de ello. Israel tiene a su representante estadounidense luchando contra Irán, e Irán no está luchando contra Israel, sino contra el representante de Israel. Así que Israel no paga ningún coste. Pero ¿quién va a pagar el coste de la energía, de la escasez de petróleo? El resto del mundo. Así que vamos a tener al mundo entero pagando el coste de la guerra de Israel. Bueno, esta no es una situación favorable para Israel ni para los estadounidenses, porque cuando el coste de la energía vuelva a subir, y con él la inflación, la alteración de los mercados financieros, posiblemente un desplome, posiblemente, como ha predicho Michael Hudson, una depresión. Este es un coste enorme que todo el mundo tiene que pagar por la guerra de Israel. Y aquí vemos la arrogancia, o el coste de la arrogancia, que se ha ido acumulando durante muchas décadas entre los estadounidenses y los israelíes,
que se han salido con la suya tras cometer todo tipo de crímenes masivos, guerras y actos delictivos contra civiles. Puede que ahora estemos viendo cómo esto llega a su fin. En algún momento el mundo va a decir, ¿cómo es que no tenemos energía por culpa de Israel? Así que hay cierta esperanza de que el coste de la guerra israelí, que hasta ahora no está pagando Israel, sino que va a pagar todo el mundo, provoque un cambio en la correlación de fuerzas contra los estadounidenses e israelíes. Así es como lo veo. So that's the way I see it. Paul, the new report on Politico Paul, says that el nuevo informe de Politico dice que el 57% de los estadounidenses afirma que el coste de la vida es peor de lo que jamás recuerdan. Es importante para Donald Trump. Is it important for Donald Trump? Yes, it's important for Donald. Sí, es importante para Donald Trump. Trump cometió un error fundamental. Dejó que Netanyahu destruyera su presidencia engañándolo para que entrara en una guerra con Irán. Ya sabe, Trump, a lo largo de su vida, ha tenido que llevarse bien con los judíos, cultivar esas relaciones. Está en el negocio inmobiliario de Nueva York. Necesita préstamos, financiación, todo eso son actividades financieras. Ayuda a estar del lado correcto de los judíos. Por eso incluso tiene a su hija casada con un judío. Así que sus relaciones con los judíos a lo largo de su vida y el hecho de que sus principales financiadores multimillonarios sean judíos, lo han convertido más o menos en una marioneta de Israel. Made him more or less the puppet for Israel. It's a relationship that just formed naturally. Es una relación que se ha formado de manera natural a lo largo de su vida y está atrapado en ella. Y quizá haya alguna esperanza de que las frustraciones que Trump está experimentando por el coste de este conflicto en el que Netanyahu lo ha metido con Irán hagan que deje de ser la marioneta de Israel. Podría ocurrir de varias maneras. Por ejemplo, hemos hablado en entrevistas anteriores de que hay un proyecto de ley ante el Congreso para integrar a Estados Unidos e Israel en los ámbitos militar, político y económico. Israel es dueño del Congreso. El Congreso estadounidense está en el bolsillo de Israel, incluso más que Trump. In Israel's pocket, even more than Trump. Well, it was brought to my attention yesterday. Bueno, ayer me hicieron notar que ni Trump ni su secretario de guerra, Hegseth, están presionando a favor de esta legislación. No han dicho nada sobre lo importante que es ni sobre que tenemos que aprobarla. No están implicados activamente en esto. Ahora bien, puede que estén cubriéndose las espaldas porque saben que el Congreso la va a aprobar y no necesitan defenderla, así que se mantienen al margen. Pero es totalmente posible que si esto se aprueba, que parece que ocurrirá, Trump la vete. Bueno, eso supondría una ruptura decisiva con Israel y también pondría al Partido Republicano en una situación comprometida por su disposición a vender la soberanía estadounidense a Israel. To sell out American sovereignty to Israel. And that could possibly start some unraveling. Y eso podría empezar a deshacer esta estrecha relación en la que Israel ha ido implicando a Estados Unidos durante muchas décadas. Así que este tipo de cosas pueden ser improbables, pero creo que depende realmente de cómo gestione Trump su frustración por la situación en la que se encuentra. Porque, según tengo entendido, Nima, una de las razones por las que Estados Unidos detuvo sus ataques, ya sabes, atacaron noche tras noche durante varios días y luego se retiraron de eso. Fueron más de 10 días, Paul. Vale, más de 10 días, de acuerdo. Pero según me lo explicaron, el ejército estadounidense llegó a la conclusión de que los ataques no estaban logrando ningún objetivo. Porque la idea detrás de los ataques era que irían acumulando destrucción dentro de Irán, y que a medida que esa destrucción creciera, le resultaría difícil a Irán continuar el conflicto. Netanyahu sufriría más y presionaría más al gobierno para que lo terminara. Put more pressure on the government to end it. But this didn't work because the Iranians would. Pero esto no funcionó porque los iraníes reparaban los daños durante la noche, así que no se acumulaban los daños. Íbamos allí, usábamos todas esas municiones y al día siguiente todo volvía a estar en su sitio. Así es como me lo explicaron.
Así que el ejército estadounidense concluyó que aquello era ineficaz y un desperdicio de municiones y dejó de hacerlo. Bueno, una conclusión evidente de esto es que en este momento Estados Unidos no puede hacer mucho para castigar a Irán. Y el otro aspecto de esta explicación que me dieron Nima es que cuando los iraníes respondieron a estos ataques, causaron daños considerables en las bases estadounidenses, en los radares y en la capacidad para detectar ataques entrantes. Y así, el Pentágono decidió que estos ataques estaban causando mucho más daño a Estados Unidos que a Irán. Bueno, es una situación que le plantea a Trump. ¿Qué puede hacer? Ahora mismo, no hay nada evidente que pueda hacer. Así que probablemente se alegra de que los iraníes no tengan un plan de guerra y no estén continuando los ataques, porque Estados Unidos e Israel estarían indefensos, en una situación imposible, y serían derrotados rápidamente. Por eso creo que agradece que los iraníes no estén intensificando el ataque, ni aprovechando la oportunidad para destruir por completo cualquier presencia estadounidense en Oriente Medio y destruir Israel. En otras palabras, probablemente ahora esté más enfadado con Netanyahu que con los dirigentes iraníes. He's going to meet with Benjamin Netanyahu, if I'm not mistaken. Va a reunirse con Benjamin Netanyahu, si no me equivoco, hoy o mañana. Va a tener algún tipo de reunión. No teníamos confirmación de eso. Pero mira, has mencionado que está enfadado con Benjamin Netanyahu y con sus políticas, con esa especie de idea de que intentó empujarlo a esta guerra. Pero ahora mismo todo gira en torno a Donald Trump, Paul. Todo depende de cómo Donald Trump ve el conflicto. No veo que Benjamin tenga tanta importancia. Ellos no forman parte de la guerra, como has mencionado. Ahora mismo no están luchando contra nadie. Básicamente, están al margen, viendo cómo Estados Unidos e Irán se atacan mutuamente. Y estos países del Consejo de Cooperación del Golfo están ardiendo, como has mencionado. And these GCC countries are on fire, as you mentioned. There is no viable air defense system. No existe un sistema de defensa aérea viable. Con los recientes ataques en países del Consejo de Cooperación del Golfo, no se ve que el sistema de defensa aérea suponga un gran desafío para los misiles iraníes. Este es uno de los principales problemas ahora mismo. Como se puede ver, con unos 10 o 12 misiles lanzados desde Yemen hacia Arabia Saudí, pueden alcanzar fácilmente los objetivos de Aramco. Eso significa que incluso Arabia Saudí, que no formaba parte del conflicto reciente, ni de los objetivos recientes de Irán, no tiene un sistema de defensa aérea capaz de interceptar los misiles procedentes de Yemen, no ya los misiles procedentes de Irán. Imagínese la diferencia. ¿Y cuál es su percepción de Donald Trump hoy? ¿Cuál sería la decisión más prudente por su parte si usted estuviera entre las personas que hablan con él o, ya sabe, le asesoran? Bueno, creo que el ego de Trump es suficiente para que se sienta muy ofendido por aquello en lo que Netanyahu le metió. Pero por otro lado, Trump se enfrenta a unas elecciones de mitad de mandato que podrían ser difíciles. Porque si los republicanos pierden el control de la Cámara de Representantes, del Senado o de ambos, quedaría vulnerable. Su presidencia llegaría a su fin. Porque si los demócratas controlan la Cámara y el Senado, no pararían de hostigarle. Así que necesita a sus respaldos judíos multimillonarios. No puede enemistarse con ellos, porque en contiendas difíciles necesitará a la prensa israelo-estadounidense. Necesitará los cientos de millones de dólares de esos judíos multimillonarios. Y por eso está en una situación muy difícil y frustrante. Esto es lo que intentaba explicar. Su frustración tiene que estar aumentando porque está atrapado. Y no hay una salida evidente. Sus militares le dicen que la opción de la fuerza no está funcionando, así que esa no es una salida. Y la salida sería leerle la cartilla a Israel, pero no puede hacerlo sin perder el poder del dinero judío en las elecciones estadounidenses y el poder de los medios judíos en las elecciones estadounidenses. Ya sabes, los judíos israelíes o sionistas tienen una enorme presencia en los medios y en el entretenimiento.
influyen en la forma en que la gente ve las cosas y piensa, así que tampoco puede sobrevivir realmente teniendo eso en su contra. Por eso es difícil ver qué puede hacer. Sospecho que lo que intentará con Netanyahu será decirle, mira, me has puesto en un aprieto. La única manera de que yo pueda salir de esto es que aflojes, saques tus fuerzas del Líbano, pongas fin a todas tus amenazas contra Irán y me dejes calmar la situación. Porque si los republicanos no sobreviven a las elecciones y entran los demócratas, ya sabes, el Partido Demócrata es cada vez más anti-israelí. ¿Y quieres que ese tipo de partido ocupe mi lugar? Así que puede que consiga la cooperación de Netanyahu para calmarlo todo, detener las acciones israelíes en el Líbano y llegar a algún tipo de entendimiento con los hutíes. Eso es lo que puede intentar hacer. Y quizá por eso están celebrando esta reunión, porque sin la cooperación de Israel, corre el riesgo de ser un presidente incapaz de actuar, porque sus adversarios controlarán el Congreso. His opponents will control Congress. And we saw, Y ya vimos antes que los demócratas no dudan en utilizar la ley como un arma. Así que bueno, veríamos procesos de destitución, veríamos todo tipo de acusaciones, iniciativas y procesamientos. Toda la administración Trump estaría sumida en el caos. Los presidentes demócratas de las comisiones llamarían a Hegseth y a Rubio, los someterían a duros interrogatorios y les causarían toda clase de problemas. Sería un desastre. Así que creo que Trump intentará convencer a Netanyahu de que tiene que ayudar a Trump a salir de esta situación, o les irá mal a los dos. Esa es mi especulación en este momento, basándome en lo que sabemos ahora mismo. Y por supuesto, la semana que viene podría ser distinto. and it, of course, could be different next week. Paul, you know, one of the options, it was mentioned multiple times. Paul, ya sabes, una de las opciones, mencionada varias veces por generales en Fox News y CNN, es la invasión terrestre de Irán. Y recientemente parece que Wesley Clark, el general Wesley Clark, que era uno de los que defendían esa invasión terrestre, dijo no, una invasión terrestre no va a funcionar. Hagamos otra cosa. Va a ser un bloqueo total de Irán. Va a abarcar todo Irán, al 100%, de norte a sur, de este a oeste. ¿Y cómo puede alguien defender una idea así, Paul, tratándose de un país enorme, del tamaño de la parte occidental de Europa? ¿Cómo es posible que esta gente pueda defender eso? How is that possible for these people to argue that? I don't know. I think perhaps it's just No lo sé. Creo que quizás simplemente están llenos de soberbia y piensan que Estados Unidos es una superpotencia que no es. No pueden llevar a cabo un bloqueo así. Requeriría todo tipo de cooperación. Por ejemplo, ¿qué interés tienen los chinos en cooperar? Creo que Putin haría cualquier cosa por complacer a Trump, pero una cosa distinta es si el gobierno de Rusia lo haría. Y Putin también se enfrenta a elecciones en otoño. Además, la gente ya está cansada de Putin. El hecho de que Rusia esté sometida a tantos ataques desde territorio ucraniano, con misiles alemanes dirigidos por estadounidenses. Hubo otro esta misma mañana, creo, en el que los iraníes atacaron un complejo turístico junto al mar y mataron a un montón de gente en una piscina. a seaside resort and killed a bunch of people in a swimming pool. So, Can, Ukrainians did. Los ucranianos golpean, sí. Bueno, en realidad son los alemanes, los estadounidenses y los británicos quienes están llevando a cabo la guerra. Conducting the war. Uh, so, what Putin's stupidity has done is bring the war home to Russia. Lo que ha conseguido la estupidez de Putin es llevar la guerra a Rusia. La guerra ya no está en el Donbass, está por toda Rusia, en el interior del país. Así que no sé si sería posible la clase de cooperación que requeriría un bloqueo así. No creo que lo sea. Y por supuesto, estoy de acuerdo, una invasión terrestre sería desastrosa. Sería algo parecido a Bahía de Cochinos. No llegaría a ninguna parte. Ni siquiera sé cómo podrían aproximarse las tropas, cómo podrían siquiera desembarcarlas en territorio iraní. Así que creo que, por ahora, la opción militar está cerrada. A medida que pasa el tiempo, los estadounidenses tienen tiempo para intentar encontrar una manera de bloquear los misiles iraníes,
o de asestar golpes de los que Irán no pueda recuperarse tan rápidamente, para poder ir acumulando progresivamente destrucción dentro del país. Aggressively build up destruction within the country. This is why I've always thought that the longer the Por eso siempre he pensado que cuanto más se prolongue este toma y daca, peores serán las perspectivas de Irán, porque en este momento llevan la ventaja. Y si esto se convierte en algo prolongado, de empezar, seguir, parar, reanudar, volver a parar, les da a los estadounidenses mucho tiempo para encontrar algún medio de neutralizar la ventaja que tienen los iraníes. Por eso, he pensado que los iraníes están cometiendo un error al no tener un plan de guerra diseñado para destruir a sus enemigos y seguir adelante con él. Quizás se vean obligados a hacerlo. Simplemente no lo sé. Pero por ahora, probablemente los iraníes se sienten cómodos. Han aprendido que pueden recuperarse rápidamente de los ataques estadounidenses. Los estadounidenses han decidido que esos ataques no son productivos. Los iraníes stastrebers han causan a los estadounidenses no recuperar fácilmente. damage they do to the Americans is not easily recovered. It takes a long time to replace those. Lleva mucho tiempo sustituir esos radares y todo ese sofisticado equipo de alerta y todo lo relacionado con ello. No es algo que los estadounidenses puedan hacer de la noche a la mañana. Así que la guerra no le ha salido bien a Estados Unidos. Tampoco le ha salido realmente bien a Israel. Pero al menos ellos no están pagando el coste. Y los iraníes dicen, bueno, si no hay petróleo, hemos bloqueado el estrecho y los hutíes están bloqueando el Mar Rojo, el oleoducto saudí. El mundo va a empezar a notar el coste de la reducción del suministro de petróleo. Y esto va a doler. Y dolerá. En el pasado, dije que pensaba que no perjudicaría mucho a los estadounidenses, porque supuestamente somos autosuficientes y los mercados del petróleo estarían segmentados. Así que los países que tuvieran petróleo podrían quedar protegidos, y los que no lo tuvieran estarían en un buen lío. Pero un colega mío, Gary Haven, me señaló que no somos del todo autosuficientes. Además, tenemos 4 millones de barriles de petróleo que no podemos refinar. Nuestras refinerías no están preparadas para ello, así que lo exportamos. Eso supone otro golpe a nuestra capacidad de ser autosuficientes. Y la reserva de petróleo, que yo pensaba que ya no era importante si eres autosuficiente, se está reduciendo. No queda mucho, así que nos veríamos afectados. Pero aún así, tendríamos un gran porcentaje de nuestro consumo cubierto. Por tanto, el impacto sobre Estados Unidos no sería el mismo que tendría sobre otros países. Y por supuesto, ahora tenemos el petróleo venezolano. Les robamos su petróleo y podemos refinar el petróleo venezolano, que es muy pesado. Así que, mi opinión de que Estados Unidos no se vería afectado por esto. Si Gary tiene razón en lo que me está diciendo, y sospecho que la tiene, sí lo notaremos. Y como usted dijo al principio de este programa, los estadounidenses ya están teniendo dificultades. Las llevan teniendo durante años. En realidad, los ingresos reales de los estadounidenses no han crecido desde hace mucho tiempo, y la razón fue una combinación de factores. Al principio, Wall Street obligó a los fabricantes estadounidenses a trasladar su producción a China porque los costes laborales eran más bajos y los beneficios aumentaban. Y las empresas de Wall Street les decían a los fabricantes estadounidenses, si no trasladan a China su producción para el mercado estadounidense, vamos a financiar la compra de sus empresas y la trasladaremos a China. Y así de repente, esa clase trabajadora de clase media, bastante amplia, la clase trabajadora que gracias a los salarios de la industria manufacturera se había convertido en clase media, desapareció. Y los ingresos de toda esa gente se redujeron drásticamente. Pasas de ser un trabajador de la industria manufacturera, donde tienes una productividad bastante alta y por tanto un salario bastante alto, a reponer estanterías en grandes superficies y tus ingresos caen a la mitad o incluso menos. Y eso fue una de las cosas que les golpeó.
Bueno, cuando eliminas a una gran parte de tu clase media y también eliminas la base fiscal de la industria manufacturera, las ciudades y los estados se vieron afectados porque sus ingresos fiscales desaparecieron. La población ya no tenía los mismos ingresos. Ya sabes, los ingresos en la industria manufacturera son mucho más altos que trabajando en Walmart. Manufacturing income's a lot higher than working at Walmart. And, and so Y así, los estados no podían mantener el mismo tipo de sistemas de apoyo, ayudas para los salarios de la policía, de los profesores, todo eso. De modo que todo esto debilitó la capacidad de la población para afrontar la subida de los precios. Y luego tuvimos las tonterías del COVID, las otras estupideces del COVID, cuando lo cerraron todo. Bueno, esto fue devastador para los ingresos de la gente. Acabó con muchos pequeños negocios, y ahora tenemos todos los despidos y ceses provocados por la inteligencia artificial. Quiero decir, incluso las empresas tecnológicas están despidiendo a sus ingenieros y utilizando IA. Bueno, esto deja a una población con muchas dificultades. Y la forma en que se desarrolló Estados Unidos, NIMA, es que está extendido por todas partes y depende de un transporte barato. La gente tiene que recorrer distancias enormes para ir a trabajar, para llegar y para volver. Y ahora se están construyendo centros de datos por todo el país. Bueno, estos centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad y empezaron a construir todos estos centros de datos antes de modernizar la red eléctrica. Así que no hay energía para esos centros de datos y se la quitan a los consumidores mediante pujas. Y el precio sube. Y esto es independiente de la creciente escasez de suministro de combustible. Así que es una situación muy difícil e incómoda para el gobierno de Estados Unidos. Si algunas de estas previsiones son correctas, el coste de la gasolina en Estados Unidos se va a duplicar y la gente va a pagar $100 por llenar el depósito para ir al trabajo y volver. Bueno, entonces no podrán pagar otras facturas. No tendrán ingresos disponibles para gastar. Así que es una situación peligrosa. No sé qué parte de la electricidad estadounidense se genera con petróleo. No tengo ni idea. Pero si es una parte importante y el suministro se ve afectado, va a ser un desastre. Habrá apagones por todas partes. Y estos centros de datos fallarán o fracasarán las empresas de inteligencia artificial construidas en torno a ellos. Y ahí se va la bolsa, porque lo que ha mantenido la bolsa al alza es todo este asunto de la inteligencia artificial. Así que, si eso entra en dificultades financieras, habrá un desplome del valor de las acciones. Es decir, la posibilidad de que las cosas vayan realmente muy mal existe esa posibilidad. Y por supuesto, eso acabaría con quien esté en el cargo. Va a ser. Ahora bien, si todo esto le está claro a Trump, no sé hasta qué punto su equipo se siente seguro de poder hablarle con sinceridad. Simplemente no sé si están dispuestos a hacer eso, o si siquiera lo saben ellos mismos. Quiero decir, no es un equipo conocido por su brillantez. No son personas con mucha experiencia y toda clase de logros. La calidad del gobierno estadounidense se ha ido deteriorando desde Clinton y el tipo de capacidad que antes tenía ya no está. Esa gente ya no está. No sé dónde está. Quizá ya no exista. Así que, cuando surge este tipo de posible desafío que he intentado describir, si se materializa y no tienes a las personas capaces de afrontarlo, bueno, estás en una situación de 1000 demonios. Y por tanto, si los iraníes están pensando en estos términos, puede que se sientan tranquilos. Bueno, has mencionado el caso de Rusia. Parece que Rusia está imponiendo un bloqueo muy importante sobre Odessa. Odessa ha sido muy importante hasta ahora durante la guerra, pero finalmente hay un bloqueo total sobre Odessa. Una de las consecuencias de ese bloqueo fue el reciente ataque contra un buque iraní, un carguero de Rusia a Irán. Fue atacado y uno de los marineros murió. E Irán dijo que va a responder. No sé si va a responder pronto, porque estos días Rusia está básicamente destruyendo todas y cada una de las partes de Ucrania con estos ataques. Pero el bloqueo es muy importante, Paul.
¿Cómo ves el efecto del bloqueo sobre Ucrania a medida que pasa el tiempo? Porque si no hay conexión con el Mar Negro, es un problema enorme, enorme para Ucrania. Básicamente está aislando a Ucrania. Con el paso del tiempo, se va a convertir en un estado fallido. It's going to be a failed state as time goes by. Well, the Russians should have blockaded Odessa. Bueno, los rusos deberían haber bloqueado Odessa hace 4 años y medio, pero hay otros puntos de entrada. Pueden entrar desde Polonia, desde la parte occidental de Ucrania, así que no pueden recibir cargamentos por barco, pero aún pueden recibir cosas por ferrocarril, en camiones. Y por tanto, no es como un bloqueo completo del país. De algún modo, los drones fabricados en Alemania están llegando a Ucrania. El bloqueo ruso no se ha extendido hasta ellos, y son estos drones los que le están causando problemas a Putin. Él se niega a reconocer que la guerra ha llegado a Rusia. Llama a la destrucción de refinerías de petróleo rusas, depósitos de combustible, viviendas de civiles, piscinas, escuelas. Businesses, swimming pools, schools, because these terrorists. Él califica estos actos de terrorismo. Dice que no son guerra. Y a los ataques contra la flota de carga rusa, contra los buques mercantes, los llama piratería. Así que finge que no hay ninguna guerra, salvo en el campo de batalla del Donbass. Pero la guerra salió de allí hace mucho tiempo. La guerra está en los drones que están atacando por toda Rusia, cerrando aeropuertos, provocando escasez de combustible, racionamiento de gasolina y haciendo que los turistas huyan de Crimea. La guerra está por toda Rusia y ya no está en el Donbass. Pero según Putin, la única guerra está en el Donbass. Todo lo demás es piratería o terrorismo. Bueno, esta es una forma de irrealismo difícil de comprender. This is a form of unrealism that's hard to comprehend. He can't accept reality. And so No puede aceptar la realidad, y por eso no tengo ninguna confianza en que Rusia pueda poner fin a esta guerra por la vía militar. A estas alturas, han dejado que se extienda demasiado. Ahora, para acabar con ella, tendrían que atacar, por ejemplo, las fábricas de Alemania que fabrican los misiles. Y habría muchas más cosas que tendrían que atacar en Europa. No van a hacerlo. Así que esa guerra va a seguir ahí, y creo que va a continuar extendiéndose. Y acabará donde yo temía desde el principio, en una guerra nuclear. Porque los rusos se verán contra las cuerdas, y eso será lo único que les quede por hacer. Y por la misma razón me preocupa la guerra en Oriente Medio, porque parece que va a hacerse permanente, no continua, sino a rachas, con paradas y reanudaciones, y se irá extendiendo cada vez más. Y al final, ya sabe, hay muchas potencias nucleares en esa zona. No están solo los estadounidenses y los israelíes, también los pakistaníes, los rusos y los chinos. the Israelis, the Pakistanis, the Russians, the Chinese. What happens in the Middle East is very important. Lo que ocurre en Oriente Medio es muy importante para los rusos y los chinos. Y puede que todavía no se den cuenta, pero es extremadamente importante para ellos. Irán es el colchón de seguridad para ambos. Y por tanto, algún gran cambio dentro de Irán sería muy perjudicial para la seguridad de los estados ruso y chino. Así que, cuando las cosas se descontrolan, entonces te das cuenta del error que cometiste al tolerarlo durante tanto tiempo. Pero puedes hacer llegado a ese punto. Está fuera de tu control, salvo por la opción nuclear. Eso, en cierto modo, lo arrasa todo. That sort of wipes out everything. And so these are the reasons that Así que estas son las razones por las que hablo así, y por las que creo que es importante que los rusos y los iraníes no toleren estas situaciones continuadas, porque se les irán de las manos. Sería mucho mejor infligir derrotas a los estadounidenses que dejar que esto acabe en una guerra nuclear. Estas son las razones por las que lo analizo así, y sigo preocupado porque, cuando permites, verá. En 2014, debería haberle quedado claro a Putin que aquello era una maniobra contra Rusia. Cuando Estados Unidos derrocó al gobierno de Ucrania, debería haber quedado claro. No debería haberlo permitido. Y después lo prolonga con 8 años del Acuerdo de Minsk. And then he follows it up with 8 years of the Minsk Agreement. And we now know, it was obvious at the time,
Y ahora sabemos, era evidente en su momento, pero ahora lo han confirmado la ex canciller de Alemania, Merkel, y el expresidente de Francia, Sarkozy, que Occidente utilizó los acuerdos de Minsk para engañar a Putin. Esa era su artimaña, engañar a Putin mientras los estadounidenses reforzaban un gran ejército ucraniano. Y el propósito del ejército ucraniano era entrar en las dos repúblicas separatistas del Donbass y reconquistarlas. Y eso era algo que Putin no podía tolerar, porque el Donbass es ruso. Siempre lo ha sido. Y no puede quedarse sentado mientras masacran a los rusos del Donbass. Así que estaba claro hacia dónde se dirigía todo esto, y Putin no podía verlo. Tardó desde 2014 hasta 2022 en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. It took him from 2014 to 2022 to see what was happening. And he rushed around, he and Lavrov. Y él y Lavrov fueron de un lado a otro, intentando lograr un acuerdo de seguridad mutua. Y los estadounidenses le mandaron al infierno, y la Unión Europea le mandó al infierno, y la OTAN le mandó al infierno. Y justo cuando Ucrania estaba a punto de lanzar la invasión de las dos repúblicas separatistas independientes, Putin tuvo que actuar. No estaba preparado, no tenía fuerzas concentradas. No había hecho nada para ampliar el ejército ruso. Contaba con el grupo Wagner, un ejército privado. Y desde entonces no ha afrontado la realidad. Ni siquiera lo llama guerra. Es una operación militar especial y está localizada en el Donbass, en el frente de batalla del Donbass. Esa es la única guerra. Y así cada vez más por toda Rusia hay cosas que explotan. Y esto es terrorismo. Rusia, un gran productor de petróleo, tiene racionamiento de gasolina, civiles muertos y la gente no puede. Ni siquiera puedes irte de vacaciones a una piscina sin que un dron caiga en medio de ellos. Bueno, esto es a lo que lleva no entender una situación, no afrontarla de manera directa. Y ese es mi temor sobre lo que puede ocurrir en Oriente Medio. Hay muchas razones para que los iraníes no hagan nada ahora mismo, porque los estadounidenses no pueden hacerles daño, e Israel no se implicará, porque ha aprendido cuál es el coste. Because they've learned the cost. In come the missiles. Llegan los misiles. Y eso es muy difícil para los sionistas. Verán, la razón por la que los sionistas han prevalecido con tanta facilidad en Israel es que no le suponía ningún coste a Israel. Nunca tuvo ningún coste. El primer coste fue el conflicto reciente, en el que los misiles iraníes atravesaron la cúpula de hierro y empezaron a hacer explotar cosas en Tel Aviv. Esa fue la primera vez que los israelíes experimentaron algún coste por su agresividad, que viene produciéndose desde 1947. La agresividad israelí en Oriente Medio, porque no fueron ellos, los israelíes, quienes pagaron el coste de derrocar a Irak, Libia y Siria. Lo hicieron los estadounidenses. Y nadie ha detenido nunca la absorción israelí de Palestina. Y ahora intentan hacer lo mismo en Líbano. Y Trump trataba de ayudarles. And Trump was trying to help them. You know, he put pressure on the government. ¿Sabes? Él ha presionado al gobierno del Líbano para que intente desarmar a Hezbollah. Bueno, claro, no pueden hacerlo. Pero demuestra que a Israel nunca le llega nada de vuelta. Así que ocurre lo mismo con lo ruso-ucraniano. No es que Rusia esté en guerra con Ucrania, está en guerra con Estados Unidos y Europa. Pero no está luchando contra Estados Unidos y Europa. Está luchando contra el representante de estos, Ucrania. Bueno, ahora Irán se ha visto en la misma posición. No está luchando contra su enemigo, que es Israel. Está luchando contra el representante de su enemigo. Así que se puede ver que es algo paralelo y podría desarrollarse en Oriente Medio, del mismo modo que ha ocurrido con los ucranianos. Así que el problema es que el representante está dispuesto a sacrificarlo todo, básicamente todo, por Israel. Sí. Sí. Sí, ese es el caso. Como creo que ya señalé antes, está surgiendo un nuevo tipo de demócrata. Son ideológicos de izquierdas. Tienen una ideología de izquierdas y odian a los dos partidos.
odian a los demócratas porque ven a los demócratas como parte del problema, como parte de la élite. Y son estos demócratas los que están ganando las primarias para presentarse a la Cámara de Representantes y al Senado. Vemos a uno de ellos, el alcalde de Nueva York, y dice que quiere detener a Netanyahu. Y hay que recordar que este tipo de Nueva York que salió de la nada derrotó a Cuomo, el exgobernador del estado. Así que se está desarrollando esta dinámica. Hace poco hubo una votación que se suponía que iba a ser totalmente a favor de Israel, y 100 demócratas votaron contra Israel. Así que incluso la élite del sistema demócrata corrupto está viendo lo que se avecina y empieza, al menos a veces, a votar con estos izquierdistas emergentes. Así que podríamos acabar con dos partidos: los republicanos, que están a favor de Israel, y los demócratas, que están en contra de Israel. Bueno, esto empezaría a deshacer la relación. Nosotros, ya sabes, Nima, hay tantas cosas que no puedes saber qué va a pasar. Y solo estoy hablando de todas las cosas que podrían golpear, que podrían surgir de repente y tener un impacto enorme. Todo cambiaría. Y por eso, incluso mis advertencias a Irán sobre quedar empantanado, luchando contra un aliado, en lugar de contra su enemigo, podrían cambiar fundamentalmente si los demócratas ganan estas elecciones de mitad de mandato este otoño, dentro de unos meses, y los grandes vencedores son los nuevos izquierdistas emergentes. The major victors are the new rising left wingers. And of course, they are aligned. Y por supuesto, están alineados con los invasores inmigrantes, muchos de los cuales son musulmanes, contra todos los estadounidenses. Están alineados con los invasores inmigrantes. Así que no forman parte del pueblo estadounidense al que se ha lavado el cerebro durante tanto tiempo para que crea que todos los musulmanes son terroristas y nuestros enemigos. Todos estos son cambios posibles que podrían agitar mucho las cosas y dar lugar a una mezcla distinta de las que vemos ahora mismo. Y no hay forma de saberlo. Pero creo que siempre pensaré que cuando te enfrentas a una situación grave, tienes que abordarla en ese mismo momento. Y si no lo haces, se te va de las manos. Y mi ejemplo más perfecto y más claro es Putin. My perfect, purest example is Putin. He could have prevented the American overthrow. Podría haber evitado el derrocamiento estadounidense del gobierno ucraniano, pero no lo hizo. Lo único que tenía que hacer era enviar algunas tropas rusas. No hizo nada. Y por tanto, todo esto es consecuencia de un mal juicio. Y parece que Irán estaba más preparado para lo que se le venía encima, porque la capacidad de los iraníes para resistir los ataques estadounidenses e israelíes demuestra que habían pensado con antelación y habían hecho preparativos y tuvieron éxito. Y la pregunta que sigo planteando es, si se duermen en los laureles, tarde o temprano los estadounidenses encontrarán una forma de sortearlos y habrán perdido la ventaja. Así que, algunas de todas esas otras cosas que acabo de repasar cambien la combinación. Entonces esto. So it's Quite Sí, complicated. bastante complicado, como has mencionado. Hay muchos factores que tener en cuenta. Sí, exactamente. Gracias. Muchísimas gracias, Paul, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Great pleasure, as always. well, thank you, Nima. I appreciate. Bueno, gracias, Nima. Agradezco todo esto y me hace pensar, ¿sabes? Tus preguntas me obligan a reflexionar y a menudo se me ocurren ideas nuevas simplemente al responderte. Estupendo. Te lo agradezco. Envíame la URL en cuanto esté disponible. ¿Quieres? Send me the URL as soon as it's up, would you please? Sure. Sí, sí. De acuerdo. So long Underway, sister. Dios por hoy. for now. Adiós.